Vamos a hablar con Dante Avaro, investigador del CONICET, licenciado en Economía, para ver qué podemos esperar, Dante, de este nuevo índice de inflación para la Argentina. Hola, buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo supongo, no tengo la bola de cristal, pero supondría que el número de la inflación va a dar parecido al del mes pasado. Y yo creo que la mayoría de los analistas están pronosticando eso. Y la expectativa de la gente creo que va en torno a ese rango. Bueno, ahora, creo que... Alguno me dijo 3.2. Bueno, se verá. Mañana sabremos. Demasiado Igual optimista, ¿te parece? ¿No? Más en tono con llegar a una inflación a fin de año de igual o similar al Crolimpec. Bueno, esa es la expectativa que tiene el gobierno. Yo no lo sé. Igualmente me da la impresión, y no quiero cambiarte tu agenda de discusión o de charla, pero a mí me da la impresión de que el mayor problema no está en que la inflación baje y que el dólar se vaya incrementando al 2% mensual. Yo creo que la mayor discusión que tienen los economistas profesionales e incluso empresarios es cómo va a quedar la economía funcionando con un dólar que se vaya acercando, suponte, a los 1.200 o 1.150, 1.170. Tú sabes perfectamente que hay un montón de economistas que el gobierno dice que son devaluadores seriales y los etiqueta de mal modo, etcétera, etcétera, pero que están poniendo en agenda ese problema en particular, ¿no? Bien. Ahora, el gobierno dice, no se hagan problemas, ¿no? No pasa nada, el tipo de cambio no está retrasado, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Ahora, el problema yo creo que no es discutir si el tipo de cambio está retrasado o no. Yo creo que el problema es discutir cómo se van a recomponer los ingresos. Claro, entonces ahí tienes un panorama. Si funciona, no importa si está atrasado o no, si sos competitivo, si tenés importaciones, exportaciones, si funciona la economía lo adoptó. Ahora, el punto es que no, porque hoy te cuesta lo mismo veranear en la costa argentina que prácticamente en Chile o España o Brasil. Claro, el problema que tú planteas ahí lo ves desde el lado del consumidor con los precios. Yo te lo estaba planteando de la perspectiva de los ingresos. Y el problema tiene que ver con la productividad. O sea, ¿cómo se recomponen los ingresos de los asalariados, de los pequeños y medianos comerciantes, etcétera? Y el problema es la competitividad. Ahí se te abre todo un panorama muy complejo, creo yo, bastante complejo, en donde va a haber diferentes nichos o diferentes sectores, como lo quieras ver, grupos humanos, que van a ir recomponiendo ingresos y otros no. Bueno, ahí te pregunto, Dante, porque la recesión no funciona como una especie de encapsular los problemas. Claro, mientras estamos adentro de casa, si llueve no te vas a mojar, pero en algún momento vamos a tener que salir y la recesión no va a ayudar porque no te podés trasladar, no tenés competitividad, no, la capacidad instalada de las empresas no va a volver. ¿Cómo se va a manejar ese equilibrio entre la tranquilidad hoy de tener números en pantalla, con una bolsa subiendo, con un dólar todo por debajo de los 1.200 pesos, con un riesgo país por debajo de los 1.200 y bueno, pero en algún momento tenemos que salir y afrontar la realidad? Bueno, totalmente de acuerdo con esto. El gobierno pone pica en Flandes, como se suele decir, con los aspectos, digamos, de equilibrios monetarios de la economía. Y los economistas que están en la vereda del frente le dicen, no, pero el problema son los equilibrios reales de la economía, que es lo que vos estás señalando. Ahora, va a depender, tu problema va a depender, o como lo planteas tú, va a depender de qué sectores se van a ir qué problemas, de qué sectores y cómo se van a ir encapsulando políticamente. Y esto tiene que ver con la capacidad que tengan de presionar o colocar sus problemas en la agenda pública. Claro. Lo ves hoy, por ejemplo, lo viste hoy a la tarde con el tema de las universidades y así lo vas a ir viendo con diferentes sectores. Y eso va a depender de la capacidad política que tenga el gobierno de encapsular los problemas
es decir, de colocarlos debajo de la alfombra. Pero déjame decirte algo que veníamos conversando antes. El problema de cómo van a traccionar en diferentes ritmos los diferentes sectores va a depender también, entre otras cosas, de los niveles impositivos que vayan a colocar las provincias para el año que viene. El gobierno insiste, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, estoy diciendo, el gobierno insiste que gran parte de los problemas de la competitividad de la economía argentina se resuelven haciendo dos cosas: desregulando y bajando impuestos. Hay otra parte de los economistas que dicen, eso puede estar bien, supongamos, a regañadientes algunos, pero hacen falta otras cosas, avanzar en infraestructura. Y en la infraestructura tú tienes dos cosas, o la hacen los privados o la hacen los estados nacional o provincial. Claro. A como estamos, los gobiernos provinciales dudo que vayan a seguir con la infraestructura. Y el gobierno nacional no tiene, hasta ahora no ha mostrado, una política público-privada para la infraestructura. Claro. Se verá. Bueno, veremos qué sectores reactivan. Dante, vamos a seguir charlando seguramente con vos porque hay que tener una visión un poco más global de la situación, porque claro, si yo hoy saco una foto, después en 2 meses esa foto no me sirve y hay que en algún momento enfrentar los problemas graves que tiene la Argentina, como por supuesto puede llegar a ser en algún momento el desempleo. Vamos a hablar de todo esto para la próxima, Dante.